¿Qué pasa, viajeros? Buenos días. Bueno, y después de haber pasado toda la noche en este bellísimo hotel, como veis, aquí en la ciudad de Toledo, nos vamos a Madrid. A ver dónde dejamos el coche, porque aquí el abuelo no puede entrar a Madrid. No lo dejan entrar a Madrid. Y bueno, ahora os vamos a contar qué tal. Bueno, ya estamos en Madrid, pero llevamos una hora desde Toledo y llevamos como otra hora dando vueltas buscando un sitio donde aparcar. Hemos situado el punto de dejar el coche en la casa de campo, con tan mala suerte que como el coche es muy viejo, seguramente me han multado, como unos 300 euros de multa, intentando evitar lo que es la multa, porque se supone que a Madrid no se puede entrar sin distintivo. Total, que al final nos hemos salido de la M30. Hemos intentado ir a una dirección que nos ha dicho un repartidor. No hemos encontrado la dirección y al final hemos acabado en el barrio de Batán, que con suerte no hay que pagar aparcamiento. Vamos a dejar el coche, estamos un poquito cansados, estamos un poquito cabreados y ahora tenemos que buscar la boca del metro, que me parece que la tenemos a 12 minutos andando. Y estamos casi a una hora de la Puerta del Sol. Así que, viajeros, cuando vengáis a Madrid, no vengáis en coche. Cogeros el tren, haced todo lo que queráis, pero en coche no se puede venir a no ser que el coche sea eléctrico. Y ahora vamos a intentar llegar a la Puerta del Sol. Todo para que lo vea mi hija, que para cabezón, yo. Bueno, primera vez que Gabriela va en metro. Nunca me has dado nada, De verdad que no sabemos ni puta idea dónde tenemos que ir. Pues viajeros, después de mucha vuelta, mucho metro, lo hemos conseguido. Hemos llegado a la Puerta del Sol y hemos traído a Gabriela para que vea dónde son las campanadas. Mirad, Gabriela, ahí, arriba del todo, de ahí baja la bola y hace tin, 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 tin. ¡Talán! ¡Talán! Bueno, ya estamos en la Puerta del Sol. Vamos a escuchar mucho ruido, pero con el iPhone no tenemos micrófono. Nos ha costado un montón llegar. Explícanos, Gabriela, ¿qué hemos tenido que hacer para llegar hasta aquí? Compré una tarjeta, me costaba 2 con algo, luego el pasaje costaba 1 euro con algo también, y hemos cogido 3 líneas de metro. Pero bueno, lo hemos conseguido, ya estamos aquí. ¿Qué te parece la plaza? ¿Grande o pequeña? Más o menos como en Zaragoza, de la plaza del Pilar. Pero la televisión se ve más grande o más pequeña. Más grande. Se ve más grande. Pues nada, vamos a dar una vuelta por aquí. Madrid es la capital de España. Habitualmente conocida como la Villa y Corte, Madrid es la mayor ciudad del país y la segunda de la Unión Europea. Madrid es la capital de España después de que lo fuera Toledo, porque la posibilidad de que Felipe II decidiera trasladar la capital de Madrid en 1561 por su posición estratégica, en la villa se cruzaban los caminos que iban a ciudades tan importantes como Burgos, León y Salamanca. Y además estaba a la misma distancia de Toledo y de Valladolid. Por eso Madrid se convirtió en lo que es la capital de España y en el centro neurálgico de todo el país. Ahora vamos camino de la Plaza Mayor. Vamos a ver si encontramos a Chencho. Para los más jóvenes, Chencho era un niño que se pierde en la Plaza Mayor en las Navidades de una película bastante antigua y bastante famosa. Pues ya hemos llegado a la Plaza Mayor. Como veis, en Navidades ponen en estos puestos típicos donde venden dulces y se construyó sobre el 1620. En esta plaza se han hecho muchos eventos como corridas de toros, espectáculos, conciertos. Y aquí es donde se perdió Chencho. Ya si tenéis oportunidad tenéis que ver la película. Gabriela, ¿tú sabes quién es Chencho? No sabe quién es Chencho. Pues es una película muy antigua que está muy bien, que la tenéis que ver. Es una película típica de lo que es la Navidad y la familia.
y la familia antigua, porque antes en las familias se tenían más de 12 hijos. Ahora es complicado que se tenga más de uno o de dos. Y claro, la película trata de eso, de que se juntan las familias, que se junta el tío, que son 12 hijos, que el tío le regala un montón de dulces y hay un niño que es el más pequeño, que es Chencho, que aquí, dando una vuelta para comprar lo que es el Belén, se perdió. Es muy típico para Navidad que pongan muchas lo que son figuras de Belén. Y aquí se pueden comprar, claro. Y cada puesto pues tiene sus cosas variopínticas, como se diga. Se me ha perdido Gabriela. Como Chencho. ¡Gabriela! Lo que también es muy típico de la plaza es por los bocadillos de calamar. Si queréis, al fondo tendréis un bar donde sirven lo mismo. Pero bueno, que en cualquier bar que hay aquí sirven ese típico bocadillo. Y en verano se llena todo de terrazas. En medio de la plaza nos encontraremos con la estatua de Felipe III, llamado el Piadoso. Fue el rey de España y de Portugal desde el 13 de septiembre de 1598 hasta su muerte. Bueno, desde la Puerta del Sol, desde la plaza, convergen todo lo que son las carreteras y está el kilómetro G0. Y desde aquí empieza lo que es la calle Alcalá, que es una de las míticas calles que salen en todas las películas. También está la mítica calle Preciados, que es donde está el Corte Inglés, y hay un montón de tiendas. Es muy famosa porque antiguamente tampoco había tantos sitios donde comprar. Entonces, claro, en Madrid todo el mundo venía aquí. ¿Qué te quieres comprar, Gabriela? No se quiere comprar nada. Pues nada, mejor, eso que nos ahorramos. Y ahora nos dirigimos a Gran Vía. Vamos a ir a comer. Al fondo de la calle Preciados y empezando la Gran Vía, nos encontraremos con el mítico letrero de Schweppes. Para los más jóvenes, Schweppes era una bebida de naranja, de limón, de tónica, y es famoso porque en ella se han hecho varias películas también. A mitad de calle nos encontraremos con una cosa muy peculiar, que si veis que hay una fila enorme es para entrar en esa administración de lotería, que por lo visto siempre todos los años tocan los premios allí, pero bueno, que eso es algo como que te caiga un rayo. Igual compras un boleto de los 100.000 que tiene y te toca. Igual lo compras y igual no te toca nada. Pero si os dais cuenta, mirad lo largo que es la cola. La Plaza del Callao. Y desde aquí empieza la Gran Vía, que está llena de cines, de teatros. La Estatua de las Cibeles, aquí es donde celebra el Real Madrid sus títulos cada vez que gana la Liga, la Champions. Últimamente va ahí. Y enfrente nos encontramos lo que es el Banco de España. De camino al Parque de Retiro, que es donde quiero ir, nos encontraremos con la Puerta de Alcalá. Que como dice la canción, mírala, mírala, ahí está la Puerta de Alcalá, pero no la hemos encontrado en obras. Acabamos de llegar al Parque del Retiro. Es un parque de unos 115.000 hectáreas que aprovechan los madrileños para hacer deporte y para juntarse con la novia, para pasear. Y es un sitio que nunca había venido. Entonces tenía mucha ilusión porque en todas las películas, ahora vamos a ir para allá, hay un lago que hacen, bueno, que es donde se juntan para hacer citas. Y voy a tener una cita con mi hija. ¿Vamos a remar en el lago o no, Gabriela? No vamos a remar. Y es una de las cosas que no había visto nunca en Madrid. Bueno, llegamos al estanque del Retiro.
estanque fotografiado, se ha salido un montón de películas, aquí alquilaban barcas, bueno, las deben seguir alquilando para darte un paseo, y como veis, pensaba que era más grande, también os lo digo, pero está bastante bonito. ¿Cómo duerme un pato? ¿En serio vas a grabar? Sí, fíjate, ahí tenemos un pato durmiendo. Bueno, y ese se ha despertado. ¡Bueno! ¡Se ha despertado! ¿Qué te parece, Gabriela? Un pato durmiendo. Lo interesante del estanque es que no está hecho artificialmente, que fue producido ya directamente de forma natural. Y a partir de ahí pues se fue remodelando. Y como veis, ahí al fondo está la estatua de Enrique IV, puede ser. Si me equivoco, corregímelo en los comentarios. Y acordaos de suscribiros. Dentro de lo que es el Parque Retiro nos encontraremos con el fantástico Palacio de Cristal. Es un palacio completamente hecho de cristal, supongo que estará hueco y que, como veis, es espectacular, es precioso. ¿Qué te parece el Palacio de Cristal? Muy bonito. Sí, lo único que está en obras. Está impresionante. ¿Y adentro qué hay? Se parece mucho a uno que hay en París, que también está hueco y está hecho solo de cristal. Adentro ni nada, está hueco. El Museo del Prado. Mítico museo porque alberga todas las obras de todos los famosos pintores y todas las esculturas por lo mismo, de los mayores escultores de la historia. Y aunque se vea un poquito negro, la escultura es Velázquez, un famoso y uno de los más grandes pintores de la historia. Bueno, momento especial, viajeros. Nos hemos recorrido 300 kilómetros para comernos un mango. Increíblemente, como veis, aquí hemos venido solo a Madrid porque Gabriela quería comerse un mango con una salsa. Y nos ha costado, nos ha costado encontrarlo. Unas palabras, Gabriela. Me ha costado encontrarlo a mí, que me he ido corriendo por todo el centro comercial. Encima. Ni gracias, Paco. Gracias, Paco. Ni la paciencia que he tenido contigo, ni nada, no pasa nada. ¿Estás contenta por lo menos? Venga, vamos a comérnoslo. Bueno, viajeros, en estos momentos no sé cuánto se me va a extender el vídeo porque cuando los hago puede ser que me salga muy largo, puede que me salga muy corto, pero bueno, como quiero pasar el resto de la tarde aquí con mi hija, porque dice que ya está un poco harta de la cámara, y eso ya es raro, O sea, que una hija te diga, no, es que está todo el rato con el teléfono. Bueno, pues voy a dejar aquí el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, darle a la campanita y un like. Y dejar todos los comentarios que queráis, porque seguro que en alguna cosa me he equivocado.
Y sobre todo, sonreír.